Les habla desde La Habana Reinaldo Escobar. En esta ocasión, para contarles sobre personajes de la vida real. Quizás no todos hayan tenido igual protagonismo en la historia, pero todos han sido muy importantes para mí. Les contaré cómo los conocí y qué ha sido de ellos. Conocí a la soprano cubana Alina Sánchez en los primeros meses del año 1987. Fui a hacer una entrevista y ahí resultó algo muy interesante para mí. Como digo, al comienzo de este espacio, hablo aquí no solamente de las personas que han tenido una relevancia en el país, en la historia, sino especialmente de aquellos que han tenido alguna importancia para mí. Y Alina Sánchez jugó un papel realmente muy importante en mi formación como periodista e incluso en mi destino profesional. Por eso la traigo aquí, por eso les cuento hoy cómo conocí a Alina Sánchez. Debo precisar que por esa época yo todavía trabajaba en la revista Cuba Internacional, que, como he contado en otros momentos, era una publicación que se dedicaba a mostrar una imagen edulcorada de la realidad cubana. Y claro está, para hacerle una entrevista a una persona tan destacada como Alina Sánchez, pues como todo periodista que se respete, pues yo me preparé, consulté otras entrevistas. Ya yo sabía que Alina era la intérprete por excelencia de ese personaje tan importante de la literatura cubana y del cine y de la ópera, que es Cecilia Valdés. Alina representó a este personaje protagónico de esta zarzuela de Gonzalo Roig cuando solo tenía 16 años, que era exactamente la edad que tenía el personaje en la novela de Cirilo Villaverde. Y claro, pues también sabía ya que había participado en el cine, en su película El otro Francisco, salió también en Retrato de Teresa, en Pataquín, que es una de las peores películas de la historia del cine cubano, y su última producción, que en el momento en que yo lo fui a entrevistar, había salido en un filme llamado Plácido. En fin, me preparé para entrevistar a Alina Sánchez. Yo tenía claro que lo que se esperaba de mí para esta sección que se llamaba Cara a Cara con, y después se ponía el nombre del entrevistado, era que yo lograra arrancarle a Alina Sánchez algún tipo de declaración del tipo de todo lo que yo he alcanzado en mi carrera se lo debo a la revolución, y que ella me dijera que se sentía feliz que su arte podría colaborar al enriquecimiento cultural del pueblo. Así que era eso a lo que yo iba como todo buen edulcorador. Pero no, después de que yo, no exento de alguna arrogancia, le explicaba a Alina que esta entrevista era muy importante, casi haciéndole ver que yo iba a inmortalizarla, como si ella no tuviera suficientes méritos para inmortalizarse a sí misma. Ella como decirlo, me sacó del paso, porque me dijo así, abruptamente: venga acá, periodista, y el señor Armando Hart, ministro de Cultura, está informado de que usted viene a hacerme esta entrevista. Porque debo advertirle, prosiguió, que cuando el señor ministro se entere de que una entrevista conmigo se va a publicar en su revista Cuba Internacional, lo más probable es que él mueva los hilos para que no se publique. Y es así porque yo no voy a dedicar mi tiempo hablando con usted para contarle cómo me formé, para decirle que yo soy de origen humilde, para contarle que mis títulos, mis viajes. No. Si usted me va a hacer una entrevista, yo voy a aprovechar ese espacio para contarle a usted los problemas con lo que cuenta en este país una persona que quiere promover el arte. Las dificultades que he tenido yo en los últimos tiempos para poder hacer la pasión de mi vida, que es el arte lírico, la zarzuela, la ópera. Como siempre he tenido vocación de provocador, pues también me encanta que me provoquen. Y Alina Sánchez estaba llegando al máximo de lo que se me podía provocar a mí como un periodista de los medios oficiales, pero además de un medio que era más que oficialista, era propagandista.
Entonces, pues, aunque sentía que en mis manos el bolígrafo, en esa época no tenía grabadora, era casi como la espoleta de una granada a punto de explotar, empecé a notar lo que ella me contaba. Y le dije, bueno, Alina, usted me cuenta cuáles son esas dificultades. Yo le prometo que voy a publicar la entrevista que usted me dé. Al menos ese es mi compromiso que estoy haciendo ahora con usted. Y ella empezó a contarme y me dijo, mire, desde hace 5 años estoy tratando de formar un grupo de ópera contemporánea. Yo presenté un proyecto de como 40 páginas fundamentando la necesidad de trabajar el repertorio internacional más actualizado, lo cual daría pie a que nuestros compositores se vieran estimulados a crear a la altura de estos tiempos. Incluía el nombre de los artistas a quienes me interesaba contratar, la dirección de un local desocupado donde radicaríamos y un modelo de autofinanciamiento del proyecto. Eso me dijo Alina y yo le contesté con toda mi inocencia y no se lo aceptaron. Y ella, con un dejo de incredulidad, me dijo, mire, estuve más de 4 años esperando una respuesta oficial hasta que finalmente la Dirección de Artes Escénicas del Ministerio de Cultura me dio el visto bueno para formar una compañía, pero de ópera clásica, y ubicar en ella a los recién graduados de las escuelas provinciales de arte. Bueno, ¿y por qué no de ópera contemporánea?, le pregunté. Me dice, muy sencillo, compañero, porque existe un convenio de colaboración múltiple con los países socialistas, mediante el cual ellos se reciben becados de nuestro país y a cambio nosotros participamos en sus festivales internacionales. Y el problema es que por razones que no he logrado entender, ellos rechazan las expresiones contemporáneas de la música y por elemental delicadeza, aunque aquí tengamos libertad creativa para los asuntos formales, el país no debe desentonar allí con el repertorio propuesto en mi proyecto. Alina, le pregunté, ¿y no se podían crear 2 grupos de ópera? Uno clásico, que iría a esos festivales, y otro contemporáneo para consumo interno. Ay, mijo, me dijo, cuando el Ministerio de Cultura hizo hace ya 2 años el presupuesto para el quinquenio, solo se asignaron recursos para el proyecto de ópera clásica. Pero en su proyecto se hablaba de autofinanciamiento, o sea, no dependerían directamente del presupuesto estatal. Ella, con una significativa sonrisa, me miró y me dijo, sí, pero se determinó que esa fórmula no sería aprobada por el Comité Estatal de Finanzas y no se pondría en práctica aunque fuera conveniente. Entonces le pregunté por aquel local desocupado. ¿Y qué pasó con el local? Me dice, mire, periodista, el local está más bien abandonado. Allí hubo un cine, pero el Ministerio de Salud Pública lo clausuró porque los baños estaban tupidos. No se pudo resolver el problema porque la empresa exhibidora de películas no tenía en sus almacenes el tipo de tubería de drenaje que hacía falta. Pasados 9 años, aquel local le dieron de baja en el inventario de bienes inmobiliarios. Nosotros tenemos las tuberías, pero no obtuvimos la autorización para hacer el arreglo porque una disposición establece que cualquier trabajo de reparación o mantenimiento en una entidad del Ministerio de Cultura debe hacerla una brigada especializada. Esa medida se tomó para proteger el patrimonio cultural, después que en una reparación arbitraria que se hizo en el Museo Nacional, donde pintaron una pared sobre la cual había un mural de incalculable valor artístico. De seguir preguntando, Alina, ¿y esa brigada especializada no podía encargarse de colocar las tuberías que ustedes habían conseguido? Y dice, no, porque hay otra disposición que establece que todos los materiales a usar por dicha brigada deben salir exclusivamente de los almacenes centrales del Ministerio de Cultura. Y eso fue una medida tomada para garantizar la calidad de los trabajos realizados, porque, ¿qué pasó? Que una vez alguien consiguió unas tablas unas tablas que estaban podridas para reparar un escenario. Y una actriz que pesaba más de 200 libras, al caer de rodillas maldecida por su padre cuando interpretaba a Desdémona, desapareció ante la vista del público. Al momento de despedirme, después del casi siempre obligatorio café que le brindan a uno en estas ocasiones, le dije a Alina Sánchez, mire Alina, yo coincido con usted que este es un tema bastante complicado, pero bueno, haré lo posible porque esta entrevista se publique. Y ella,
se despidió de mí con esta frase que nunca voy a olvidar. Yo creo realmente que usted va a necesitar mucho profesionalismo para que esta entrevista sea publicable en la revista Cuba. Creo que en los más de 14 años que estuve trabajando en la revista Cuba hasta ese momento, nunca le di tanta importancia a un texto, nunca pulí tanto unas cuartillas para presentarlas impolutas y que no tuvieran ningún tipo de señalamiento. Sin embargo, el director de la revista me llamó aparte en su despacho para preguntarme cómo se me ocurría a mí que semejante texto se pudiera publicar en esta revista Cuba. Y yo le dije, inocente, ¿y usted cree que si se consulta la entrevista allá arriba con la gente que hay que consultarlo, quizás se pueda publicar? Y este hombre me dijo una cosa realmente que era toda una lección. Me dijo, mira, Reinaldo, si yo publico esta entrevista sin consultárselo a nadie, no duro ni 72 horas como director de la revista Cuba. Pero si se me ocurre consultarlo, no duro ni 24 horas. Para no pasar por la vergüenza de decirle algún día a Lina Sánchez que ella tenía toda la razón y que esa entrevista no se podía publicar por mucho profesionalismo que yo tuviera, pues nada, después de esa conversación con el director, tomé la decisión de salir de esa publicación. Como me gusta explicarlo, decidí dejar de dorar la píldora en esa revista Cuba que se dedicaba a edulcorar la realidad. Y eso se lo debo a Lina Sánchez. Para colmo, soplaban los tiempos de la perestroika. Y yo me creí que quizás en el periódico Juventud Rebelde podía escribir el periodismo ese que me gustaba. Que vaya, la entrevista a Lina Sánchez me hubiera gustado publicarla en Juventud Rebelde, pensaba yo. Pero bueno, ya esa es otra historia. Allí tampoco hubiera sido posible. Pero tengo que decir que le debo a Lina Sánchez, que ahora vive en España y que con toda seguridad nunca se enteró de esta anécdota mía. Quizás si algún día oye este podcast se enteraría. Le debo a ella haber dado los primeros pasos para convertirme en un hombre libre. La próxima emisión de este podcast va a ocurrir el día viernes 3 de abril y ahí les voy a contar cómo conocí al poeta Heberto Padilla. Y así me despido, deseando encontrarme con ustedes en la próxima edición de Cómo lo conocí, para continuar esta lista de 52 personajes